no se aprecia, solamente se aprecia en la primera porción del conducto eyaculador. En la próstata, dice la lámina propia, está rodeada directamente por el tejido prostático, que es de naturaleza fibromuscular. Aquí nos adelantamos un poco. La próstata es una glándula que se encuentra debajo justamente de la vejiga. ¿Sí? La vejiga, cuando hablamos de semiología, la vejiga es como si fuese una bolsa muscular que tiene un orificio en la parte inferior. Ese orificio comunica con lo que es el último conducto del sistema urinario, que se llama uretra. La uretra es común tanto en el hombre, es común tanto para la parte del sistema urinario como el sistema reproductor. Es una vía común. Entonces, la próstata es una glándula que cuando uno lo toca es de naturaleza firme, media cauchosa. No sé si ustedes han tenido en sus manos un pedazo de caucho. Es duro, pero a la vez es como un plástico, ¿no? Es medio cauchoso. Entonces, ¿por qué? Porque el mayor componente de la próstata es fibromuscular. Ese es el estroma. La glándula prostática va a tener dos áreas, un área glandular y una área estromal. En el estroma, lo que rodea las glándulas es de naturaleza fibromuscular. Luego vamos a ver eso, ¿ok? Entonces aquí menciona básicamente que el conducto eyaculador atraviesa la próstata, ¿no?, desde su ingreso y llega a unirse a lo que es la uretra prostática. En este caso es el conducto eyaculador, en rojo es el estroma, todo esto es el estroma, y en azul menciona que es el músculo liso. Hay entonces naturaleza fibromuscular en todo lo que es la próstata, y aquí vendría a tener un aspecto glandular. Próstata, miren ustedes. Imagínense que es la canchita del cine, ¿no? Los popcorn. Cuando vean estas estructuras, o también parecen cerebros, ¿no? Cortes de cerebro, cortes de chancón del cerebro. Estas son las glándulas prostáticas. Todo lo que ven ustedes en rosado es el estroma, y todo lo que ven ustedes en estas características es la parte glandular. Por eso les decía que la glándula prostática tiene dos componentes: el componente glandular y el componente estromal, ¿correcto? Muy bien, ¿qué dice? La glándula prostática es una glándula túbulo alveolar compuesta, es decir, tiene conductos, túbulos, pero también tiene alveolos, bolsas diversas. Por eso es túbulo alveolar compuesto. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Tiene una mucosa plegada que forma pseudopapilas. Aquí estas serían las pseudopapilas, ¿sí? Ya lo vamos a ver a mayor detalle, ahí no se precisa mucho ni siquiera el contenido, pero estas zonas que ingresan son las pseudopapilas, ya lo vamos a ver. Su epitelio es un epitelio cilíndrico simple y tiene dos tipos celulares: las células, que son las células secretoras, que son las células cilíndricas, y después tiene las células basales, que están debajo de ellas. Estas células basales son muy importantes porque marcan como una especie de límite. Este límite se respeta cuando las células tienen un normal desempeño, pero cuando las células se tornan anaplásicas, displásicas, o sea, van al cáncer, estas células rompen justamente esta línea de células basales y pueden salir del componente glandular y se van a la parte estromal. En el estroma, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Además de los componentes fibromusculares, vamos a encontrar vasos sanguíneos. Y entonces estas células malignas que rompen las células basales, el límite, pueden desplazarse y llegar a los vasos sanguíneos produciendo la metástasis, ¿correcto? El intersticio tiene abundante músculo liso. Se observan dentro de las glándulas estas estructuras redondeadas a manera de aros de cebolla que se conocen como cuerpos amiláceos. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Vamos a agrandar un poco la imagen. Vamos acá. Lo que les había puesto en el examen, ¿no? Entonces aquí tenemos el componente glandular. Células que son cilíndricas,
y también células basales. Las células cilíndricas son las células secretoras, porque esto es una glándula que va a secretar, es una glándula exocrina, ¿sí? Secreta. Y aquí se libera y después pasa a ser eliminado a través de la uretra prostática. Y en medio tenemos nosotros estas estructuras, como les decía, parecen aros de cebolla, ¿sí? Los cuerpos amiláceos. Y abajo tenemos el epitelio basal, las células basales. Estas células basales son las que mantienen la integridad de la glándula, y es por eso que tienen vital importancia. El resto es el estroma, un estroma fibromuscular. Y estas estructuras, acá no se ven, serían las pseudopapilas. Las pseudopapilas. Creo que hay una imagen más. Sí, aquí. Nos acercamos un poquito más. Igual, aquí tenemos la parte glandular. Miren, todo esto es la glándula. Esto es la luz o lumen de la glándula. Y estas son las mucosas que forman unas pseudopapilas. Esto es epitelio cilíndrico simple, epitelio secretor, ¿no? Y aquí tenemos las células basales. Células basales más epitelio secretor, los dos elementos celulares de una glándula prostática. Aquí es la luz, aquí es donde se libera el líquido prostático, y aquí tenemos el estroma fibromuscular. Pueden haber en el estroma, además de fibras musculares lisas, ¿no? Fibras elásticas también, van a haber células inflamatorias sueltas. Acuérdense ustedes que hay un proceso conocido como prostatitis, ¿no? Inflamación de la próstata. ¿Por qué? Porque, bueno, también obviamente hay algunos agentes que pueden ingresar acá, algunos elementos traumáticos que van a generar la activación de este tipo de células. Aquí hay un poco más de detalle en cuanto a los componentes celulares. Tenemos el componente celular secretor, son las células cilíndricas, es un epitelio simple cilíndrico, y por debajo tenemos las células basales. Miren ustedes cómo forman una capita, ¿no? Que protege a la glándula, la mantiene, ¿sí? Protegida, la mantiene segura, cerrada. Cuando aquí proliferan células malignas, un cáncer de próstata, ¿no? Las células cancerígenas tienden a la anarquía, rompen lo que es la membrana basal, ¿sí? Rompen la membrana basal, atraviesan esta barrera y se diseminan a través de lo que es el estroma, aprovechando la presencia de vasos sanguíneos también. Tenemos ahí células epiteliales basales, las células epiteliales secretoras, o también llamadas células luminales, porque van hacia la luz. Estas son células basales porque van a la base de la glándula. Células luminales hacia la luz, células basales hacia la base de la glándula. ¿Estamos? ¿Sí se entiende, verdad? Muy bien. Y estas células son secretoras. Las células cilíndricas, el epitelio cilíndrico simple es secretor. Vamos a encontrar también otro tipo de glándulas, de las glándulas bulboretrales, también llamadas de Cooper. Van a estar dentro del bulbo del cuerpo esponjoso hacia la parte posterior, incluido el diafragma genital. Están revestidas por un epitelio cúbico simple, las células son un poco más bajas, pero también pueden llegar a ser cilíndricas. Por eso hay una variación entonces, pueden ser cúbicas o cilíndricas. En la luz, ¿qué vamos a encontrar? Una secreción. Vamos a ver las características de esta secreción también. Los conductos excretores mencionan que están revestidos por un epitelio simple, como ustedes, un epitelio simple, correcto. Ahora, ¿cuál es la función de esta secreción producida por las glándulas de Cooper? Esta secreción, que es de naturaleza también alcalina, son producidas por las glándulas bulboretrales. Dícese que es un líquido ligeramente viscoso, resbaloso, cuya función es básicamente la lubricación. Es un líquido o una sustancia que se va a producir durante la fase de excitación, ¿no? Durante la fase de excitación. No es parte del líquido seminal. ¿Sí? Hay que tener en claro eso. Este líquido sirve ¿para qué?
para poder lubricar lo que es la parte interna de la uretra masculina, para que los espermatozoides puedan viajar con mayor facilidad. No es componente del líquido espermático, no es componente del semen, pero sí es un líquido que lubrica y se produce antes justamente de la eyaculación. Es la primera de las secreciones que se expulsa después de la erección del pene, antes de la eyaculación, y las glándulas son tubulares acinosas compuestas, nuevamente, ¿de qué naturaleza? Mucosecretoras, ¿de acuerdo? Son glándulas mucosecretoras, glándulas exocrinas. Finalmente el pene básicamente es un órgano que va a tener dos fases, una fase flácida y una fase rígida. La fase rígida es la que tiene importancia porque sirve para lo que es la cópula, ¿no? La copulación, y con eso poder vertir el líquido seminal en la cavidad vaginal. Ahora, para que esto suceda, el cuerpo del pene va a tener tres elementos fundamentales: dos cuerpos cavernosos hacia la parte superior y lateral, y un cuerpo esponjoso hacia la parte ventral y medial. En este cuerpo esponjoso es donde se va a alojar la uretra que tiene tres porciones. Hemos hablado primero de la uretra prostática, ¿verdad? Es aquella que atraviesa toda la próstata, más o menos 4 o 5 centímetros. Después viene la uretra membranosa, que es la más pequeña porción, mide 1 o 2 centímetros, que es cuando la uretra sale de la próstata y antes de ingresar al cuerpo del pene. Cuando ingresa al cuerpo del pene, lo hace a través de del cuerpo esponjoso y se transforma en uretra peneana o uretra esponjosa, que es la más prolongada, aproximadamente unos 15 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora sus características histológicas. Función del pene: sirve para el coito, para transportar el esperma, para eliminar la orina también, y su epitelio es plano estratificado no queratinizado hacia la parte externa, ¿no? Este es un corte histológico del cuerpo del pene, ¿correcto? Entonces aquí tenemos lo principal, los cuerpos cavernosos, y al centro el cuerpo esponjoso. Dentro del cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa o uretra peneal, ¿de acuerdo? Con nombre completo, por favor. Vamos a decir, ¿es uretra? Sí, yo sé que es uretra, pero ¿qué segmento? No, pero ya sé que está en el pene. Ponlo pues. Uretra peneana o uretra esponjosa. ¿Por qué esponjosa? Porque está dentro del cuerpo esponjoso. ¿Ya? Estos van a estar separados por un tejido fibrótico llamado septum. Y alrededor de ellos, la lugina. Después vamos a tener también un componente muscular y un componente epitelial. Van a haber vasos principales, la arteria dorsal del pene, la vena profunda del pene también, que son los que van a irrigar el cuerpo del pene fundamentalmente. Acá vemos la uretra, ¿no? No hay nada más que ver acá. Cuerpo esponjoso con unas estructuras vasculares. ¿Qué es lo importante tanto en los cuerpos cavernosos como en el cuerpo esponjoso? Que estos van a tener estructuras vasculares plegadas, virtuales. Son llamados senos. Seno es cavidad, ¿correcto? Seno es cavidad. ¿Cuál es la función de estos? Mientras el pene está en su estado flácido, estos están vacíos. Son virtuales nada más. Pero cuando comienza la fase de excitación, van a ser llenados justamente por sangre venosa. Estas estructuras, primariamente virtuales, se van a llenar de sangre. Y ese llenado de sangre de todas estas estructuras vasculares hace que el pene engrose, se alargue y se ponga rígido, que es la única forma en la cual se puede realizar el coito. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Cuando eso sucede, las válvulas, porque son estructuras venosas, se cierran, de manera que la sangre no puede retornar y el pene mantiene erecto durante el coito. Una vez que termina el coito, nuevamente se abren las válvulas y la sangre toma su recorrido habitual. Entonces, nuevamente el pene entra en un estado de flacidez.
¿De acuerdo? Histológicamente estamos viendo acá también, miren ustedes, solamente se ha dado vuelta. Aquí tenemos los cuerpos cavernosos que están hacia la parte dorsal y lateral. Tenemos hacia la parte ventral y medial el cuerpo esponjoso, en donde está la uretra eneana o esponjosa. Estas estructuras están divididas por un septum y a la vez están rodeadas por una túnica albuquina. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar los senos venosos. No lo vamos a ver. Nos acercamos un poco más, miren ustedes lo que se tendría que ver en lo que corresponde a los senos cavernosos. Estas estructuras que parecen filamentos, pero son áreas vacías, vacuas, son áreas venosas, son senos venosos, ¿de acuerdo? Que están a la espera de ser llenados de sangre, nada más. Son virtuales, ahí están. Parecen como si fuesen crestas de alce, ¿no? Muy bien. Y el resto son trabéculas, espacios trabeculares. Aquí es un acercamiento del cuerpo esponjoso, en donde vemos toda la uretra y el cuerpo esponjoso, básicamente rodeado de su túnica albuquina. Vamos a ver más. El cuerpo esponjoso también tiene estas estructuras, son estructuras venosas, virtuales, bastante regulares, como ustedes ven acá. Hay filetes nerviosos en gran cantidad, por eso es que el pene es bastante sensible, ¿sí? Está ricamente inervado y mayormente también hacia lo que es la parte distal del cuerpo esponjoso, que corresponde al glande, ¿sí? O cabeza del pene, eso es el glande. Ahí ese es tejido esponjoso, ¿no? Y ricamente inervado. La trabécula, los espacios que van a contener fibras musculares lisas, fibras de colágeno y también los famosos fibroblastos. Estos elementos conforman la trabécula. Lo aprenden también para teoría y para práctica. Es una imagen un poquito más reducida, pero podemos ver todos los elementos que existen, ¿no? Las estructuras venosas, y esto es básicamente conocido como un plexo venoso, porque hay gran cantidad de estructuras venosas. El espacio que rodea son las trabéculas, ¿sí? Y todo esto también corresponde a lo que es un cuerpo esponjoso. Entonces aquí vamos a tener, bueno, acá no aparece, pero tendríamos en algún sector, acá no aparece, ¿qué tendría que ver acá? La uretra, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un cuerpo esponjoso. Muy bien. Lo mismo, tenemos las estructuras vasculares, la túnica albuquina que está rodeando todas las estructuras vasculares, el cuerpo cavernoso también. Miren acá cómo hay un espacio que ya se está llenando de sangre, ¿sí? Y hay otras estructuras que todavía permanecen vacías. Todo esto se tiene que repletar de sangre, ¿sí? Entonces, si tú tienes espacios virtuales vacíos y se llenan todos de sangre, por eso es que el cuerpo del pene aumenta sus volúmenes, ¿correcto? Y se logra justamente la erección. Lo mismo, se ha agrandado un poco la imagen nada más. Ahí en celeste se está viendo, son grandes espacios venosos conocidos como senos cavernosos. Senos son huecos, cavidades que se tienen que llenar de sangre. Su pared es un endotelio simple plano. Tenemos aquí filetes nerviosos y trabécula, esto es músculo, miren ustedes. Son fibras musculares lisas, fibras de colágeno, fibroblastos y una red pequeña también de capilares sanguíneos. La uretra, vamos a ver nosotros que como un elemento adicional también se encuentran presentes las glándulas de Vittre, ¿sí? O también conocidas como glándulas intraepiteliales. Vamos arriba, número 3, ¿qué tendríamos? ¿Qué es el número 3? Cavernosos. Número 4, septum. Número 2, número 1, ¿qué?
Entonces vamos a ver ahora lo que corresponde al aparato reproductor femenino. La primera imagen que estamos viendo nosotros corresponde a la parte o los componentes externos del aparato reproductor femenino. De adelante, esto es una posición ginecológica, la mujer está echada o recostada en el punto dorsal, la pierna flexionada y las rodillas dirigidas orientadas hacia afuera. Entonces nos quedamos ovario. Después de eso. Eso lo hemos visto. Sí. Ahí. Útero. Útero. Un útero. Útero nos falta. ¿De útero? ¿Sí? Claro, porque nos quedaba solamente ovario. Aquí hemos visto fase proliferativa, fase secretora, ¿sí? Ovarios, ¿no? Muy bien. Ovarios. En los ovarios, obviamente, son las glándulas femeninas. Aquí es donde se va a llevar a cabo la formación de las células gametogénicas. ¿Se acuerdan ustedes que en los túbulos seminíferos teníamos nosotros el epitelio germinativo o germinal, el epitelio seminífero, cualquiera de ellos es adecuado? Aquí, y en ese epitelio estaban las células llamadas espermatogonias, que van a dar lugar a ¿qué? A la espermatogénesis, ¿cierto? Muy bien, aquí lo que vamos a tener nosotros son las ovogonias, que van a dar lugar a la ovogénesis. Pero a diferencia de lo que corresponde en la espermatogénesis, que es una multiplicación celular, aquí es una reducción celular. Vamos a tener dos componentes, la corteza, que es la zona periférica, y la médula. La médula, en verdad, bastante significativa, es decir, por aquí ingresan los vasos sanguíneos y nada más. El componente cortical es lo importante. ¿Por qué? Porque ahí se va a desarrollar, o van a estar allí, todo lo que son las ovogonias. Cuando la mujer nace, lo hablamos en biología ya, tiene un pool muy grande, muy numeroso de ovogonias. ¿Sí? Gran cantidad de ovogonias. Y cada ciclo sexual, es decir, cada 28 días, más o menos 2 dentro de periodos normales, vamos a tener como resultado de esa ovogénesis un solo folículo maduro de edad. Es decir, un solo ovocito primario listo para ser fecundado. Pero no es que con cada ciclo uno solo madure, sino maduran simultáneamente un gran pool de células, de ovocitos. Pero, y eso se saluda en las mujeres, ustedes son competitivas y no aceptan la competencia. Entonces, salen un montón, pero solamente una es la que llega al final a madurar completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que se forma el folículo maduro o folículo nuclear, llega el día 14 de la menstruación o del ciclo sexual, del ciclo ovárico, todos son lo mismo, y eclosión, se rompe ese folículo de edad. Ese folículo, como vamos a ver posteriormente, está lleno de líquido y su pared contiene una gran cantidad de células granulares y formadores de la teca, tanto teca interna como teca externa. Entonces, al romperse, el líquido que está dentro se expulsa, hay una presión y el ovocito sale disparado, literalmente sale disparado. Como en la proximidad se encuentran, ¿qué cosa? Las fimbrias de la tuba uterina o trompa uterina, ¿no? Que con sus movimientos, entre comillas, atrapan al ovocito y hacen que ingrese a la tuba o la trompa del falopio, ¿sí? Ingresa a través de un orificio que tiene en la corte distal, ingresa y sus células internas, su mucosa, sigue el movimiento y comienza a trasladar al ovocito hacia lo que es la trompa de falopio, a su encuentro con los espermatozoides. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa con ese folículo de Dirac? Se rompió, salió el líquido, pero
en la conformación tanto de la teca interna y externa hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Se rompen y forman un cuerpo hemorrágico ahí. Las células de la teca se organizan y forman el cuerpo amarillo. ¿Sí? Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Hemorrágico. Así se origina. El ovocito tiene dos caminos, así como el cuerpo amarillo. El ovocito se encuentra con los espermatozoides y es fecundado. Es lo normal. ¿Sí? Entonces comienza su reproducción y ya una vez que completa su carga cromosómica, sus 23 pares, comienza a reproducirse. 2, 4, 8, 16, 32, núcleo, blástula, gástrula, y comienza su recorrido a través de la trompa para que el cuarto o quinto día llegue a la cavidad endometrina y anide, se posesione del endometrio, que esté en su fase secretora, que ya proliferó y está en su fase secretora. Se instala y comienza a generar un cambio en el endometrio. Mientras esto se da, el cuerpo amarillo dice, ok, voy a ayudarle a este nuevo ser y voy a producir hormonas para favorecer que este ovocito fecundado complete su desarrollo, se instale en el endometrio y no se caiga entre comillas. Ese aporte hormonal hace que se fije el ovocito y comience el desarrollo a nivel del endometrio. ¿Qué va a originar? Que en el endometrio se comience a formar la placenta y las membranas, además del nuevo ser, lógicamente. Y el cuerpo amarillo sigue produciendo hormonas. ¿Hasta qué momento? Hasta cuando la placenta comience a producir hormonas. Una vez que la placenta comienza a producir hormonas, el cuerpo lúteo amarillo dice, ok, hasta aquí nomás. Yo ya no tengo nada que hacer. Regresiono y formo el cuerpo albicans, que es una cicatriz. ¿Correcto? Una estructura fibrosa. Primer camino. Segundo camino. No hubieron espermatozoides. O sencillamente no es compatible el espermatozoide con el ovocito. No hay fecundación. El ovocito sin fecundar va a llegar al endometrio. Indiferente al endometrio, me caigo, me desprendo. Ya no me quedo en la fase secretora, sino en la fase menstrual del endometrio. ¿Qué sucede? Se desprende el endometrio. Entonces, no se necesitan las hormonas del cuerpo lúteo amarillo. Directamente degenero el cuerpo albicans. Nada más, no produzco ninguna hormona. Por eso es que se desprende el endometrio. El endometrio tiene dos capas. Una capa que es funcional y otra capa que es basal. En todos los meses, en todos los ciclos menstruales, se va a desprender la capa funcional. La basal permanece constante. Pero es a partir de la capa basal que se va a reproducir nuevamente el endometrio en su fase proliferativa. ¿Qué dice la palabra proliferativa? Proliferar. A partir de estas pequeñas glándulas, bien formaditas, pequeñas, cerraditas, comienzan a producirse mucho más glándulas, se comienza a regenerar el epitelio del endometrio y comienza la fase proliferativa temprana, media, tardía, va aumentando y después estas glándulas pasan a otra fase, la fase secretora, en la cual las glándulas se tornan un poco más irregulares, como ya hemos visto anteriormente, ¿o no? Sí, ya hemos visto eso. Secretan, preparando el endometrio para recibir al ovocito fecundado. No sucede eso, paso a una tercera fase, que es la fase menstrual. Y se repite así. Todos los meses. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver esto con mayor detalle.
que es la parte cortical, de la corteza, vamos a ver nosotros primero una capa muy externa que está formada por un epitelio germinal o también conocido como superficial. Es este epitelio simple cúbico que vemos acá arriba. ¿Por qué se llamó epitelio germinal? Porque antiguamente se pensaba que de aquí salían los ovocitos. Esas eran las células germinales. Por eso se le puso epitelio germinal o superficial. Luego ya, con mayores estudios lógicamente, se dieron cuenta de que aquí existían las ovogonias. Esta es una población celular llamada ovogonias, ¿no? Las ovogonias se van a rodear de células del estroma. Todo esto es el estroma, todo esto son células estromales. Esto solamente son las ovogonias. Se van a rodear de un epitelio selecto de células. Cuando el epitelio es simple plano, esto se llama, perdón, esto es un aprésico acá. Epitelio simple plano, esto es un folículo primordial. Va madurando, hemos dicho que esto es una competencia mensual, va madurando y de pronto vemos, acá, okay, que el epitelio ya no es plano, sigue siendo un epitelio simple, una sola capa de células, pero es un epitelio cúbico. Pasó de ser un folículo primordial a ser un folículo primario. Y así va a ir madurando. De repente ya no va a ser una sola capa de células, van a ser 2, van a ser 3, van a ser 4. Será un folículo primario multilaminar. Y después estos grupos de células se van a ir asociando entre ellas, agrupándose. ¿Puedo ir al baño? Sí. Diferenciando en una capa granulosa, en una zona de crecimiento, digamos, pegado a lo que es el ovocito, y estas células van a comenzar a producir un líquido, el líquido folicular. ¿Sí pueden verlo? Sí, ya. Líquido folicular, que primero va a ser en pequeñas cantidades, lo cual va a producir como si fueran pequeñas lagunitas, ¿no? Pero poco a poco va incrementándose el líquido, el folículo va creciendo y ese líquido ocupa toda la cavidad y se va a llamar antro folicular. ¿Sí? El antro folicular está lleno de líquido. Es lo que les decía, que el líquido va a comenzar a presionar, a hacer presión. Y cuando se rompe, el líquido sale, expulsa el ovocito y se produce todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces vemos cómo va a madurar, va a evolucionar desde un simple ovocito que se rodea de células planas del estroma ovárico, formando un folículo primordial, a después un folículo primario, cuando el epitelio ya no es simple, sino cúbico, a un folículo multilaminar, cuando no sea una sola capa, sino 2 o 3 capas, y así hasta formar los folículos maduros o folículos de grano. ¿Ya? Lógicamente habrán también folículos atrésicos, son aquellos que degeneran, como les dije, es una competencia criminal, ¿sí? Es una competencia criminal. Varios comienzan, ok, este ciclo menstrual, ¿cuántos van a comenzar? Un montón, muchos voluntarios, pero solamente uno va a terminar siendo un folículo maduro o folículo de grano. Muy bien. Nuevamente, la misma imagen, solamente para refrescar, hacia la parte externa, el epitelio germinal, por debajo tenemos la túnica almogínea y el resto es estroma cortical o estroma folicular. ¿Okay? Y dentro de este estroma se encuentran los diferentes folículos. Folículos rodeados de un epitelio simple plano, folículos primordiales. Rodeados de un epitelio simple cúbico, folículo, ¿dónde está? Primario. Y este es su núcleo, ¿verdad? Es el núcleo del ovocito. Núcleo ovocito, núcleo también con sus dos nucleolos acá. Pero bueno, estos son folículos. Miren acá, ¿qué sería este? Primario, ¿verdad? Perfecto. Acá, primordial, ¿no? Muy bien.
estamos viendo lo que les mencionaba. 1, 2, hasta 3 capas de células, ¿no? Sigue siendo un ovocito primario, un folículo primario de tipo multilaminar. Más de 2 capas, multilaminar. Y después tenemos aquí el ovocito con las células foliculares alrededor, que son planas, folículo primordial. Aquí miren que está un poquito más cúbica, ¿no? Sería un folículo primario. Estas células, conforme van formando capa tras capa, salud, van formándose o van llamándose células de la granulosa. Células de la granulosa. Después vamos a ver cómo esto se va ampliando, se van formando espacios y el ovocito se va también avanzando y se va formando acá un cúmulo o óvulos, un cúmulo de células que sirven de base al huevo ovocito, ¿no? Al ovocito. ¿Ya? Vamos a verlo de manera sencilla. Dice que el folículo primario multilaminar, las células foliculares reciben el nombre de células granulosas, ya lo estamos viendo, y su proliferación depende de la activina producida por el ovocito primario. Es decir, el propio ovocito comienza a estimular a, digamos, que las células que están formando primero parte del estroma ovárico se lo rodeen completamente a esta estructura, vayan organizándose y está estimulado por este propio ovocito. Habrán otros ovocitos que no tienen esta característica, no producen tanta afinidad con estas células, por lo tanto, están a degenerar. Y ahí comienza la competencia. ¿Cuál de estos ovocitos es el más capacitado para poder llegar a ser un folículo granular? Bueno, ahí estamos viendo diferentes estructuras, folículos primordiales, epitelio simple plano que lo rodea, primario con epitelio simple cúbico, de allí es donde se va a formar, las células granulares van a formar parte de lo que corresponde al cuerpo lúteo calcomario. Cuando ya se rompa, vamos a ver después al final, ¿ya? Pero sí es componente importante, se transforman en células tecales y eso conforma todo lo que es el cuerpo lúteo calcomario. Esto es algo cicatricial, fibrótico, cuerpo albicans. Y después el resto tenemos el estroma cortical, ¿no? Ya podemos ir identificando primarios, primordiales. Vean su parte teórica, qué hormonas producen, o qué sustancias se van produciendo, ahí hemos mencionado la activina. Entonces, miren ustedes, estos son células de la granulosa, ¿no? Se van formando capas, se van diferenciando, acá se forma como si fuese un montículo que sirve de base al ovocito, que sigue rodeado todavía por células de la granulosa, y entre ellas se forma una zona llamada zona pelúcida, que va a acompañar además después como la corona radiada, y que van a ser elementos que van a servir para seleccionar al espermatozoide que va a ingresar y completar la información genética. Eso ya lo he visto en embriología, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Miren ustedes cómo se van multiplicando las capas de células y son células llamadas células de la granulosa, ¿no? Siguen teniendo esto como si fuese un epitelio, porque se van agrupando las células, su membrana basal, lógicamente. Acá, entre la capa de la granulosa y el propio ovocito, comienza a diferenciarse ya lo que es la zona pelúcida. Aquí comienzan allá a producir ese líquido que les comienzo a mencionar. El líquido comienza a separar algunas células, a generar espacios, como espacios pequeños, espacios lagunares. Y poco a poco, con mayor producción de este líquido folicular, las pequeñas lagunitas se van a ir uniendo hasta formar una sola estructura líquida llamada antro folicular. Bueno, acá están los diferentes folículos y aquí esto ya es una estructura bastante madura, ¿no? Esto es un espacio vacío, no es vacío, está lleno de líquido. Esto es el espacio llamado antro del folículo de Gali. Todo, acá estamos viendo una parte nada más. Hacia alrededor tenemos nosotros células de la granulosa, aquí tenemos su membrana basal y por aquí tendremos nosotros células de la teca interna, porque está hacia adentro, y teca externa hacia afuera. Entre ellas encontramos ¿qué? Los vasos sanguíneos, gran cantidad de vasos sanguíneos.
Por lo tanto, cuando esta estructura se rompe también los vasos sanguíneos y ahí es donde se produce la hemorragia. Y todo esto conforma el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo con hemorragia. Igual es una imagen muy similar a la anterior. Todo esto sería el antro del folículo de Graf, células de la granulosa con su membrana. Aquí tendríamos teca interna, teca externa con vasos sanguíneos, ¿correcto? Entonces, esto es lo que va a generar estas células que se encuentran aquí en la teca, son los que conjuntamente las células de la granulosa van a conformar el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Las células de la teca, ¿no? Se especializan, digamos, forman el cuerpo amarillo y van a ser capaces de producir hormonas también. Sí, como les dije, hay una fecundación, ¿verdad? Miren acá, estamos viendo el lado del ovocito nada más. Se supone que todo esto es el antro, que las células de la granulosa van a rodear todo este antro, y aquí hay una acumulación de células de la granulosa. Esta acumulación se llama cúmulus o óvulos. Es el cúmulo para el ovocito. Es como si fuese un pedestal, y ahí encima está el ovocito. Como una cunita, y aquí colocamos al ovocito. Cúmulus o óvulos. El resto, células de la granulosa. Por fuera, teca interna y teca externa. Miren cómo se va formando el antro, ¿no? Tenemos aquí células de la granulosa, su membrana basal, teca interna, teca externa, pero hacia adentro estas células de la granulosa comienzan a producir un líquido. Ese líquido poco a poco va aumentando, la cantidad de líquido se va uniendo, se va juntando, hasta que esto se hace todo un espacio líquido, ¿no? El antro. Por aquí todavía se está formando, son pequeñas áreas que al final van a generar el antro. Es poco a poco, conforme va madurando. Miren acá, ya completó todo, ¿no? Aquí ya se formó el antro completo. Todo esto es el antro. El antro folicular, el ovocito, con su corona radiada, lo vemos acá, el cúmulus o óvulos, miren. Es como un pedestal, una basecita para que coloquemos ahí el ovocito, ¿no? Esta zona es conocida como cúmulus o óvulos, que son células básicamente de la granulosa. Lámina basal por fuera y hacia afuera la teca interna y teca externa. Lo mismo, ¿sí? Tenemos un folículo maduro, un folículo de Graf, con su ovocito, con su corona radiada, con su cúmulus o óvulos, células de la granulosa, ¿sí? Su membrana basal, teca interna y teca externa. Y por fuera hay otras estructuras también que han madurado o están aprésicos, que ya degeneraron. Como miran ustedes, no a la calle. Muy bien, entonces se rompe, eclosiona, todo lo que estaba contenido sale el ovocito, salen los líquidos, y aquí las células que estaban afuera ocupan todo el espacio. Como habían vasos sanguíneos, los habíamos visualizado entre la teca interna y la teca externa, se forma el área hemorrágica. Estas células van madurando, podemos visualizarlas acá, células luteínicas de la granulosa. Y estas son las que finalmente pueden generar producciones hormonales dependiendo si el ovocito fue fecundado, si se implantó a nivel del endometrio. ¿Ya? Células luteínicas de la. Y lo otro corresponde a qué? Al cuerpo albicans, ¿no? Es una estructura fibrosa, cicatricial, que queda inmerso dentro de lo que es el estroma ovárico. ¿Sí? ¿Qué sería esto?
Parecería por el epitelio, pero es atrésico porque el núcleo no está. No es un folículo atrésico. Entonces, ¿qué cuestión negativa, digamos, tiene en el ovario si se llegan a acumular los famosos folículos atrésicos? No siempre se forman los folículos atrésicos, solamente degeneran. El hecho es que los folículos atrésicos tienen la particularidad de secretar o producir hormonas masculinas. Por lo tanto, una mujer que tiene proliferación de este tipo de folículos atrésicos se viriliza, ¿no? Comienza a tener bigotito, incluso varios folículos, ¿ya? Entonces, tiene mucha incidencia hormonal, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, esto es básicamente el cuerpo lúteo, como ustedes han visto, se forma por conformación de las células de la granulosa y de las células de la teca también, ¿no? Teca hacia la parte externa, granulosa hacia la parte interna y, bueno, acá ya en la parte hemorrágica y lo vegetal. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Preguntas? Aprendan ustedes, siempre es importante, en lo que es glándulas, qué tipos celulares son y qué producen. Eso tienen que aprendérselo sí o sí, ¿ya? Tanto en la parte teórica como para la parte práctica. En la parte práctica, aprender a diferenciar cuáles son folículos. En el caso de ovario, nada más estoy diciendo, en el caso de ovario, cuáles son primordiales, cuáles son primarios, cuál es un folículo de Graf, cómo se llaman las diferentes áreas, cuál es la capa granulosa, cuál es el cúmulo o óvulos, cuál es la corona radiada, todo eso, ¿ya? Cuál es la importancia de un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo también, eso tienen que saberlo, cómo se llaman los diferentes epitelios que forman el ovario desde la parte más externa, epitelio germinal, por ejemplo, debajo viene qué cosa, la túnica lupinia, y después viene todo lo que es el estroma ovárico con la secuencia de folículos ováricos, ¿no? En diferente maduración. Y eso, básicamente. Fases: secretora, fase proliferativa de lo que es el endometrio, reconocer esas características, en las imágenes se ve, se puede apreciar, describirlas, cómo es el borde, cómo es la luz, ¿sí? El borde es bastante regular en los casos de las glándulas en fase proliferativa, se van a encontrar mitosis, eso tienen que saberlo, por el mismo término. Proliferativa, ¿qué quiere decir? ¿Que las células se reproducen o no? ¿Que las glándulas se deben reproducir o no? Y si las células están en reproducción, ¿qué deben haber? Mitosis. Nada más. ¿No? Los bordes de las glándulas son bastante regulares, la luz que se estrecha, pero si yo cambio a glándulas secretoras o fases secretoras, las glándulas tienen un borde bastante irregular, parece aserrado, parece un serrucho o un tirabuzón, un bipiquí. La luz es más dilatada, más ancha, hay secreción en su interior. ¿Correcto? Son cosas bien definidas. Y ustedes, viendo las imágenes, tienen o deben tener la capacidad para poder describir. Es lo que siempre les voy a pedir a ustedes como alumnos. La primera característica de una persona que estudia medicina es aprender a describir. Si nosotros no aprendemos a describir, se nos van a complicar las cosas. ¿Cómo examinas a un paciente? ¿Cómo tú escribes tu historia clínica? ¿En base a qué? A lo que examinas. Pero ya, ok, palpaste, tocaste, escuchaste. ¿Y cómo lo plasmas? Tienes que describir. Desde que entra tu paciente, le ves el rostro, de repente tiene una asimetría, tienes que saber describir. Porque con esa asimetría de repente, tiene una parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? Periférico central. Del lado derecho y del izquierdo. ¿Qué nervio es el que está comprometido? Viéndolo nada más. Describe. ¿Qué color de piel tiene? También es importante. Descripción, jóvenes. Tienen que aprender a describir. De eso se trata. Por eso están iniciando. ¿Correcto?